Hola amigos, soy Michel Texier y les doy la bienvenida a la segunda parte de este módulo número 2 de nuestro curso de prevención de estrés laboral y síndrome de burnout de ESMC, capacitación y competencias. En esta segunda parte vamos a hablar de gestión y resolución de conflictos. ¿Se han planteado algunas veces cómo suelen gestionar o resolver los conflictos a los que se enfrentan en las relaciones con los demás? Ya sea en el trabajo o en las relaciones personales, nuestros intereses y los de otros pueden ser distintos y esto va a generar conflictos con frecuencia. Cada persona tiene un estilo propio de resolución o gestión de conflictos y es importante que ustedes descubran cuál es el que ustedes ocupan. Es importante que ustedes se conozcan lo suficiente como para ser capaces de identificar los patrones, ¿cierto? Y las formas que establecen para relacionarse cuando se trata de resolver alguna dificultad o algún conflicto con un tercero o entre distintos niveles jerárquicos en un trabajo. Hay muchas formas de gestionar los conflictos, no hay una única forma de resolverlos. Un buen número de personas, por ejemplo, se suele decantar por una lógica de yo gano y tú pierdes, o tú ganas y yo pierdo. ¿Ah? Ven los conflictos como una competencia en donde necesariamente debe haber un ganador y un perdedor. Y les cuesta entender que en alguna oportunidad puede resultar saludable para ambas partes y productivo para el desarrollo y obtención de metas el intentar llegar a un empate. Y un buen número de personas se suele decantar por este concepto del yo gano y tú pierdes o el yo pierdo y tú gano, al menos en una primera instancia, y esto no es casualidad, porque la interpretación que se hace habitualmente frente a muchos conflictos es la de un escenario de competición, ¿ah? Donde lo que primaría sería este concepto de sálvese quien pueda. La propia formulación de muchos ejemplos que tienen que ver con el establecimiento de competencia va a tender a que naturalmente las personas que los afrontan lleguen a una definición en la cual o se sientan ganadores o se sientan perdedores. En general, no estamos diciendo acá que tener una postura de esa naturaleza, que sentir naturalmente que un evento de esta instancia afrontado como una competencia de cualquier tipo y en donde debe el resultado arrojar un ganador determinado y un perdedor sea una mala forma de resolver una problemática. Pero tienen que entender que hay otras formas también. Y esto parte por entender, en primer lugar, que el conflicto es un hecho inevitable. El conflicto, ya sea a mayor o menor escala, con unas u otras implicancias, es parte inherente del ser humano. Precisamente porque somos seres eminentemente sociales, que necesitamos para nuestro desarrollo bienestar, felicidad y relacionarnos con otras personas. Un conflicto que además no solo ocurre entre personas con distintos puntos de vista, sino también en nuestro interior. Hay muchas personas que viven permanentemente conflictuadas consigo mismas. Por ejemplo, cuando tenemos emociones encontradas, deseos y obligaciones divergentes o pensamientos y sentimientos aparentemente contradictorios, lo que a veces nos genera dudas a la hora de tomar una decisión. Hay diferentes enfoques en psicología que han afrontado esta temática y en general lo que nos plantean es que el conflicto es parte de nuestra naturaleza paradójica. Y esto no es necesariamente negativo, como ya les señalaba hace un minuto atrás. Todo lo contrario, nos puede servir para descubrir cosas de nosotros mismos, conocernos, resolver situaciones difíciles y desarrollar nuevas alternativas en nuestros modos habituales de relacionarnos. La cuestión es que la palabra conflicto sigue cargada de demasiadas connotaciones negativas en nuestra sociedad, llegando a ser un tabú y evitándose a toda costa, según los casos, agravando en última instancia la situación que por sí sola no se suele resolver. Es decir, al no atrevernos a afrontar un conflicto, nos vamos a ver enfrentados al hecho de que el conflicto, al no resolverse, va a agravar la situación global y va a terminar acarreando para las partes intervinientes un costo mucho mayor que el que podría haber tenido si se hubiese afrontado de buena forma, en tiempo y en recursos destinados a eliminar las fuentes de conflicto o los elementos discrepantes. La estrategia se acaba convirtiendo en el problema o por lo menos lo acrecienta. Ahora, ¿qué es un conflicto? Si echamos un vistazo a las definiciones de la Real Academia de la Lengua de la palabra conflicto, ninguna de ellas habla del carácter potencialmente positivo del conflicto en la medida que pueda llegar a ser, aun siendo inicialmente doloroso, una oportunidad para llegar a cabo un cambio importante en la vida.
Y sin embargo, el conflicto muchas veces puede ser positivo. Los conflictos en la vida, si somos capaces de ponerlos en conciencia y afrontarlos con responsabilidad, pueden llegar a ser buenos aliados para fomentar nuestra salud emocional. Es muy importante dejar de lado el concepto de la culpa. Yo siempre les señalo, sobre todo a los deportistas con los que trabajo, que la culpa no existe, que la culpa es un elemento que tiende a minimizarnos, es un elemento que tiende a victimizarnos y que nos pone un freno natural para afrontar la resolución de cualquier error que podamos haber cometido. Nosotros tenemos que aprender a reconceptualizar el término que describimos habitualmente como culpa por responsabilidad y ser capaz de afrontar con responsabilidad todos aquellos errores que cometamos, de la misma forma como afrontamos con responsabilidad aquellas cosas o aquellos elementos que tienen de por sí una connotación permanentemente positiva. Los beneficios que tiene una adecuada resolución de conflictos como elemento impulsor del desarrollo humano, como elemento impulsor de la búsqueda de satisfacción por parte del ser humano en todas las instancias y en todos los espacios en los que se relaciona y en donde el trabajo, producto de la cantidad de horas que pasamos vinculados a nuestro trabajo, cobra un rol fundamental, son muchísimos. Algunos de estos efectos positivos de una adecuada gestión del conflicto pueden ser los siguientes: ampliar los recursos personales y sociales para un adecuado equilibrio emocional, construir relaciones mejores basadas en una comunicación franca, honesta y eficaz. ¿Se acuerdan del comunicador asertivo que siempre tenía que ser directo y honesto? Bueno, es parte también de los elementos que debemos integrar a la hora de buscar resolver adecuadamente un conflicto del cual somos parte. En tercer lugar, poner conciencia en patrones relacionales automáticos e inconscientes y poder modificarlos. Es decir, no quedarnos sentados, no permitirnos a nosotros mismos el vernos frenados por situaciones que creemos que no podemos controlar o que no somos capaces de identificar los patrones en función de los cuales se estructura. Hacer un esfuerzo por el autoconocimiento, concepto que también tocábamos en la parte anterior. Estimular el interés, la curiosidad y la creatividad. Y por último, incrementar la probabilidad de experimentar soluciones positivas en futuros conflictos. Es decir, que el conflicto que tengo hoy se transforme en un aprendizaje para el conflicto que voy a tener mañana, porque voy a tener una respuesta ya aprendida y la vivencia de los efectos positivos de esa respuesta, de esa adecuada resolución del conflicto, me va a ahorrar una serie de recursos emocionales, psicológicos, atencionales, temporales, frente a un conflicto futuro. Es un aprendizaje en el cual yo genero una optimización de mis recursos, una adecuación de mis herramientas y una permanente actualización de estas. Tenemos fundamentalmente 5 estilos de gestión de conflictos. Las formas de hacer frente al conflicto y de gestionarlo son muy diversas y ninguna de ellas en sí misma mejor o peor. Eso lo tienen que tener claro. No hay una receta única, no hay una definición teórica que nosotros podamos decir que es la que se impone a todos los demás, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en tomar en consideración el análisis del conflicto en función de el actuar de la persona con la que nos relacionamos, del cómo nos posicionamos nosotros y de cómo frente a nuestro posicionamiento y nuestra forma de actuar, es decir, de nuestro propio estilo, la otra persona se va a reacomodar o va a modificar su propia conducta. Todo ello en un proceso constante que se va a ir cristalizando, si no a corto, seguramente a mediano o a largo plazo, lo cual nos va a validar aún más los aspectos relacionales y sistémicos en la conformación de nuestro comportamiento y el de los demás. Teniendo en cuenta este concepto, tenemos 5 estilos básicos, como les decía, de manejo del conflicto, que estos son propuestos por 2 estudiosos del tema, que son Kilman y Thomas. Les recomiendo ir a la bibliografía que acompaña estos módulos y revisar fundamentalmente los conceptos entregados por estos 2 autores. Y ellos parten básicamente de 2 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el grado en el que la persona intenta satisfacer sus propios intereses y necesidades, la afirmación de uno mismo frente a los demás, es decir, el yo primero antes que el otro. La segunda tiene que ver fundamentalmente con el nivel en el que la persona intenta satisfacer los intereses de otra persona, lo que se denomina como cooperación.
Si combinamos estas dos dimensiones de resolución de los conflictos, poniendo en un eje el mayor o menor grado de importancia que le da la persona a la consecución de los objetivos personales y la importancia de los resultados por un lado, y en el otro, la mayor o menor importancia que la persona otorga a los aspectos relacionados frente a sí mismos, nos podemos encontrar con un cuadro descriptivo que también está en la literatura que acompaña este módulo y que les recomiendo revisar porque les va a permitir entender muy gráficamente el cómo este eje con la cooperación por un lado y la determinación por el otro va a generar conductas de evasión, de cesión, de colaboración y de competencia. De esta combinatoria se pueden extraer los 5 estilos de afrontamiento y gestión de conflictos y los vamos a describir someramente a continuación. En el primer grado, en el primer estilo, está quien muestra un alto grado de determinación y un bajo grado de cooperación. Con un alto grado de determinación, con una gran voluntad de hacer las cosas y con muy poca actitud o ninguna actitud cooperativa, se va a tener un estilo de afrontamiento caracterizado por la competición. Se va a tratar de manera genérica de una persona que trata de satisfacer sus propios intereses a costa de todas las demás personas. Este es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de recurso que le resulta adecuado para poder mantener sus posiciones e intereses. Y es, en definitiva, alguien que compite y es una persona que nunca colabora. En segundo lugar, vamos a tener quien muestra bajos niveles de determinación, es decir, tiene poca dedicación a la tarea, tiene poca voluntad propia de acometer una tarea, o de hacer una autoafirmación, pero tiene un alto grado de cooperación. Esas personas que siempre están disponibles para todo el mundo y que siempre ayudan a los demás. Y esta persona es una persona que tiende a ceder ante las presiones de los demás. Al complacer a otras personas, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de otras personas. El estilo del complaciente puede tomar distintas formas, como por ejemplo mostrar aparente generosidad, desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona cuando en realidad preferiría no hacerlo. Pero como tiene baja determinación, tiene bajo nivel de autoafirmación, no lo dice, asume las sugerencias o las necesidades o las órdenes de un tercero y además lo hace con una característica de un estilo cooperativo. Actúa como si estuviese haciendo un favor. En tercer lugar, tenemos a quien muestra bajos niveles de afirmación y cooperación y que tendría en general un estilo de afrontamiento evitativo. En este caso, la persona tiende a posponer o a mostrar una actitud pasiva y poco asertiva. No satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de las otras personas. No maneja el conflicto. Una manifestación del carácter evasivo podría ser el típico comportamiento diplomático y aparentemente poco conflictivo que propone todo asunto, argumentando esperar el momento idóneo o simplemente retirándose de una situación potencialmente amenazadora. La persona que nunca afronta una discusión, que deja todo para después, que decide que después lo puede resolver y que va acumulando cosas a resolver que en realidad nunca se resuelven, que caen en el olvido, que generan una acumulación permanente de costos emocionales, tensionales, psicológicos y que eventualmente podrían desencadenar en un trastorno por estrés. En cuarto lugar, quien presenta un alto grado tanto de afirmación como de cooperación y que va a tener un estilo colaborador. Es de alguna manera todo lo contrario a la persona evasiva. Colaborar implica un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna situación, alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambos. Es el clásico tipo que piensa que para ganar yo tiene que ganar el otro, y esto conlleva profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. Y un ejemplo concreto de comportarse colaborativamente puede ser, por ejemplo, la exploración entre dos personas de un desacuerdo o una diferencia para aprender de las ideas del otro, concluyendo por resolver alguna condición que de otra forma los haría competir por los recursos o confrontándose para tratar de encontrar una solución cada uno por su lado. Es una persona que rehúye la competencia, que rehúye la confrontación, pero que busca en alianza con la otra parte una estrategia colaborativa para resolver y encontrar una solución que beneficie a ambos. Y en quinto lugar, vamos a tener un estilo de resolución de conflictos que va a suponer un cierto equilibrio entre la afirmación y la cooperación. El objetivo en este caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable
que satisfaga parcialmente a ambas partes, es decir, que nadie obtenga la totalidad de lo que pretendía en la resolución de un conflicto, pero que lo obtenido genera al menos un cierto grado de satisfacción que no lo hace sentir que pierde. Se encuentra también en un rango intermedio entre el competir y el complacer. Al transigir se renuncia más que al competir, pero menos que al complacer. De la misma forma, al transigir, las personas atacan un problema más directamente que cuando lo evaden, pero no lo exploran con tanta profundidad, como cuando existe colaboración. Transigir puede significar dividir las diferencias, intercambiar concesiones o buscar una rápida postura inmediata. Entonces aquí debemos hacernos las siguientes preguntas. Y las respuestas a estas preguntas les van a permitir conocerse a ustedes mismos, entender los estilos de comunicación con los cuales ustedes se desempeñan y entender también cuáles son los recursos con los cuales cuentan y con qué estilos de resolución de conflicto ustedes afrontan las dificultades del trabajo, y de esta manera van a poder optimizar las herramientas y las habilidades sociales con las que ustedes cuentan. ¿Cuál es tu estilo de resolución de conflictos? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿De qué forma yo tiendo a resolver todo conflicto al que me veo enfrentado? En segundo lugar, ¿te puedes reconocer en alguno de estos estilos o presentas un patrón más ecléctico, un patrón que tenga un poco de cada uno? ¿De qué manera puedes hacer del pecado una virtud, del problema, ¿cierto?, una solución? ¿Y qué te ayudaría a manejar mejor tus situaciones conflictivas? Actualmente existen muchos modelos de intervención que, asistidos por uno o más profesionales capacitados, pueden facilitar espacios de comunicación donde las personas puedan gestionar sus conflictos de la manera más adecuada, en función de sus intereses y necesidades. Y aquí surge un tema que vamos a tocar también tangencialmente, que tiene que ver con la mediación. Y es donde, cuando nosotros escogemos un tercero que interviene en la estrategia o en la discusión de resolución de un problema para ayudarnos a encontrar, mediante el acuerdo o mediante la coerción, una solución. Y va a depender de un eje en donde la coerción va de menos a más, que estas soluciones sean beneficiosas para ambas partes o extremadamente beneficiosas para una y extremadamente perjudiciales para la otra. Los dejo invitados, amigos, a nuestro siguiente módulo de este curso de prevención del estrés laboral y de síndrome de burnout,